Bienvenidos a esta sesión del curso especializado de Atracción y Selección Estratégica del Talento. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches con todos. A ver, voy a pasar a compartir pantalla. Solamente quería aprovechar estos minutos si es que alguno de ustedes tienen alguna pregunta en cuanto al tema del trabajo final antes de retomar la clase, porque hoy día vamos a comenzar con el tema de indicadores, pero no quería dejar pasar. Sé que algunos me han ido escribiendo con algunas consultas en particular, pero si es que podemos hacer algunas consultas ahora, también ideal, y así sirve las respuestas para todos. Guillermo, Hola, hola Sandra, hola a todos. ¿qué Por tal? tema de trabajo, la última clase no pude entrar y aún no veo la llamada, entonces quería consultarte. Yo tenía mapeado que para el siguiente jueves empiezan las entregas ya de todos los jueves a sacar el trabajo, o estoy mal con las fechas. En realidad habíamos puesto como el trabajo final el 11, que es la última clase, pero justo venía conversando con Fernando y quería conversarlo con ustedes también para poder dividir las entregas entre el martes 9 y el jueves 11, porque creo que lo rico también va a estar en que en la exposición podamos absolver dudas, ¿no? Y es posible que en una sola clase no terminemos con dudas o consultas de los trabajos que van a exponer o vamos a tener que correr o el último grupo se va a quedar sin mucho tiempo. Entonces, ahí podríamos dividir y poder plantear los grupos que ya estén más avanzados para el martes y el otro para el jueves. Ay, pero igual el jueves que viene te podemos presentar, digamos, algún avance o algo para que nos des un feedback. Sí, claro que sí. O sea, es más, si es que el jueves presentan algún entregable inicial, o sea, yo lo que he hecho es que la tarea uno ya me la entregaron la semana pasada, un poquito antes creo, y les puse algunos comentarios y la clase anterior también que está grabada, que la puedes revisar. Comenté en base a un trabajo también como las principales observaciones que habían sido también como varias que coincidían como sugerencias para los grupos. Entonces puedes revisar eso también. Pero si los jueves quieren traer algún avance o duda, pregunta, también bienvenido y usamos los primeros minutos para revisarlos. Listo, Sandra, muchas gracias. Listo, Guillermo. Y ahí, Fernando, tal vez después hacemos como un sorteo para lo de las entregas del trabajo final, o si es que hay voluntarios que quieran avanzar el martes, ideal. Si no, ya lo hacemos por sorteo. Eh, perdón, ¿cuándo terminamos las clases? Perdónenme. Ahí, Fernando, creo que yo soy la que estoy. Sí, en El realidad, martes bueno, 9. nos quedan 3 clases, ¿no? Esta, la siguiente y la subsiguiente, ¿no? Estaríamos culminando el 9 de mayo, en realidad. Oh, ya. Sí. Ya está bien. Bueno, entonces sí, pues estamos con los tiempos un poco apretados. Entonces, chicos, yo creo que soy la que me he confundido. Si la clase final es el martes 9, deberíamos todos exponer esa semana, porque no creo que alcancen, si alguien alcanzara con el trabajo final a este jueves, entonces sin problema lo podemos revisar. Pero si no, vamos a tener que ajustarnos al 9. Listo, entonces no dije nada. El 9 tenemos todas las entregas y si el jueves quieren tener algún feedback o avance, lo revisamos. Vamos a entrar a la parte de indicadores, que me interesa mucho esta parte. Idealmente quiero terminar hoy con la parte de indicadores, si no el día jueves podemos continuar, pero sí me gustaría también tocar el día jueves para profundizar en algunos temas que ustedes me han ido pidiendo en el feedback. Entonces, a ver, les comparto pantalla. A ver, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Em, Y esto va alineado con el nombre del curso, que es cómo hacemos que el área de selección sea un área estratégica para el negocio. Si nosotros nos ponemos a pensar en quién trae el talento a la organización, finalmente gran parte de esta responsabilidad la tiene el equipo de atracción y selección, ¿no? En conjunto claramente con los clientes internos, con el flujo del proceso, con quienes interactúen y participen en él, ¿no? Sin embargo, a veces es un área que puede ser percibida como un área operativa, porque las funciones y los procesos son rutinarios, ¿no? Sin embargo, tenemos nosotros la capacidad de poder mostrar información, data que hayamos analizado
y que podamos generar valor con esta información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ese es el foco de la clase del día de hoy. Y para eso vamos a conocer cómo armar, por ejemplo, una base de datos donde podamos centralizar la información, qué información es la que deberíamos recoger en esa base de datos y para qué o cómo la podemos utilizar. No es, tenemos que ver qué es lo que llenamos o completamos. Yo sé que varias empresas tienen ya sistemas, otros que lo manejan en Excel, ¿no? Pero lo que tenemos que identificar es qué información es con la que contamos y no completar por completar o tener una base simplemente por tenerla y no sacar provecho de la información que estamos llenando. Lo otro es la parte de las encuestas que podemos implementar tanto de clientes como de candidatos, ¿no? Esto de acá nos va a ayudar también a analizar tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa del feedback que nos puedan dar los stakeholders con los que interactuamos en el proceso. Lo que es la efectividad de las fuentes de reclutamiento, que también es clave. ¿Y esto por qué? Porque tiene que ver mucho con los presupuestos que tenemos en el área. Usualmente donde más podemos gastar en todos los temas de selección son las herramientas, las fuentes de reclutamiento y también, bueno, la participación en los temas de atracción, ¿no? Como lo pueden ser ferias o alguna activación. Y las herramientas de las evaluaciones psicométricas. Entonces, si nosotros identificamos cuáles son nuestras fuentes más efectivas, entonces podemos distribuir, por ejemplo, mejor nuestro presupuesto. Lo otro es tener claro la volumetría y los tiempos de los procesos de selección. Volumetría como tal, y ahorita ustedes también me van a contar un poco cuáles son los indicadores que actualmente manejan. En el caso de volumetría también es esencial que nosotros podamos identificar cuántos procesos manejamos en promedio activos al mes, ¿no? O a la semana, porque los procesos de selección van variando. Todos los días cambia el número, por si es que les ha pasado. A veces nos piden la información para alguna presentación y es cuántos procesos están activos, cuántos cerrados, cuánto en etapa final. Y si es que nosotros mandamos la información hoy, esa información no será exactamente igual si es que tenemos que actualizarla para mañana o para dentro de 2 días, ¿no? Porque los procesos son procesos vivos y que van avanzando dependiendo de las entrevistas, los exámenes, etc. Entonces vamos a ver ese detalle y después vamos a también definir cómo es que podemos armar un balance scorecard para el área de selección y qué tenemos que contemplar para ello. Entonces aquí me gustaría que, sobre todo en el chat, me puedan poner qué herramientas usan para la medición de servicios de atracción y selección. Acá me refiero a la parte de si es que tienen una plataforma, sistemas, si es que lo manejan en Excel, ¿no? ¿Cómo hacen la medición como tal? Acá Guillermo, Catalina, Marcela, Gustavo, me comentan que hoy lo tienen en Excel. Ok, Brenda también. Bueno, por mientras la mayoría lo maneja en Excel, Janet, Catalina siempre implementando un Teams. Muy bien. Bueno, finalmente cuando también hay algún sistema o plataforma que arroja, podemos descargar la parte de reportes. De alguna manera los reportes que te pueden emitir son reportes que te lo dan en un documento como Excel, ¿no? Y es ahí donde trabajamos la información un poco más customizada porque siempre hay que cruzarlo con otras variables que no necesariamente están integradas en el módulo de selección de una plataforma. Entonces, Diego nos cuenta que tenemos una encuesta de satisfacción de cliente interno. El NPS nos califica del 0 al 10. Esta base se almacena en un Excel también. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver ahora lo que es la parte de base de datos. Entonces, herramientas para la medición del servicio de atracción y selección. Base de datos centralizada. Vamos a manejarnos igual con lo que conocemos en el hoy, que es la parte de un Excel. Encuestas de clientes y de clientes internos o externos, si es que somos una consultora de selección, y de los mismos candidatos. ¿Qué es lo usual o la base de información que nosotros manejamos? Es con clientes, ¿no? A veces pedimos feedback cuando cierra el proceso, a veces es una encuesta abierta, a veces tiene algunos campos que nos pueden ayudar, a veces es una encuesta súper larga, otras cortita, otras simplemente el feedback por correo. Lo interesante de hacer una encuesta al candidato es que también revisamos la experiencia como tal.
Entonces, dependiendo de la organización en la que estemos, nuestros candidatos también son nuestros consumidores, nuestros clientes, ¿no? Si estamos en una empresa, por ejemplo, de restaurante, si es que queremos contratar a alguien, también esas personas se llevan una imagen porque somos embajadores de la marca, ¿no? Entonces, así no queden contratados, finalmente también pueden ser futuros consumidores. Entonces, hay que cuidar también la experiencia del candidato y en ese sentido también nos ayuda mucho el feedback y nos ayuda a poder ajustar también nuestros procesos. Después viene la efectividad de las fuentes de reclutamiento, como les había mencionado, y la parte de volumetría y tiempos de proceso. Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar. Y es por eso que estamos aquí para poder identificar qué es lo que debemos poner en nuestras bases de datos. Entonces voy a entrar acá, simplemente acá la parte del Excel. Quiero revisar brevemente un poco los campos que usualmente se pueden poner y para qué sirven. Acá si es que alguien tiene alguna pregunta también puede abrir micrófono y la vamos absolviendo. Por ejemplo, en lo que es la base de datos, como información inicial tenemos el estatus de los procesos. Y a veces podemos tener la parte de si está abierto, si está cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que también se sugiere y de alguna manera nos ayuda a sustentar, sobre todo, por ejemplo, la parte de la estructura, la cantidad de gente que necesitamos? Es también poner la cantidad de procesos o poner el concepto de cancelado y en stand-by. Creo que todos los que hemos estado viendo procesos de selección nos pasa que a veces nos activan cierta cantidad de vacantes, las trabajamos porque hay una inversión de tiempo en publicación, en filtros y finalmente quedan en stand-by o son canceladas. Eso finalmente también es tiempo invertido de cada reclutador o cada seleccionador. Entonces es importante poder tener ese insumo y yo puedo decir, por un ejemplo, ¿no? Si es que tengo un cliente externo que me pide 30 vacantes y a la mitad del mes me cierra 15, igual es un motivo, por ejemplo, de una negociación con mi cliente externo, porque ya son horas invertidas del equipo que tengo destinado para este cliente como tal, ¿no? Entonces son insumos objetivos que nos ayudan a mostrar al cliente interno o externo en qué es lo que estamos invirtiendo el tiempo de los reclutadores y el trabajo que estamos realizando. Lo otro es el motivo de búsqueda. En este caso tenemos lo que son posiciones nuevas y posiciones de reemplazo. Este dato nos ayuda a ver cómo están creciendo las distintas áreas, si es que hay proyectos nuevos. En el caso de los reemplazos también nos ayuda a cruzar adicionalmente con el tema de rotación, ¿no? Es más, puedes incluir esta información, rotación por vicepresidencias, por direcciones, por áreas, hasta por los líderes, ¿no? Si tenemos un equipo que es liderado por un gerente en particular y constantemente rota a la gente en ese frente, entonces tenemos un sustento objetivo de que algo está pasando y que finalmente no, o sea, no necesariamente son los candidatos que no hacen clic o no funcionan, sino que hay algo más estructural dentro del área o de un tema de estilo de liderazgo que se tiene que trabajar de fondo, ¿no? Lo otro, bueno, y el nombre de la posición. Acá pueden poner, dependiendo de qué tan grande o pequeña sea la empresa, pueden poner vicepresidencia, dirección o si solamente el área. Pero la idea es que puedan diferenciar por grandes frentes que después nos ayuden a comparar, ¿no? Negocios. El nivel organizacional también es importante. Esto es el nivel jerárquico, también se le conoce de esta manera. Se tienen niveles gerenciales, niveles mandos medios, juniors, practicantes, ¿no? Dependiendo de cómo sea la estructura dentro de sus organizaciones. Y así también podemos generar categorías, ¿no? Podemos identificar dónde están las principales oportunidades, si es que estas acá se centralizan en alguna posición en particular, en un nivel en particular como tal. Después tenemos, acá podemos poner tal cual el nombre del cliente para ver si es que está asociado a una empresa, si es que es una consultora como tal que está dando servicio, o al nombre del cliente para poder identificar los procesos asociados al líder con el cual estoy trabajando. En este caso, lo que es publicación, la publicación también me ayuda porque yo puedo tener un proceso de búsqueda externa, que salgo al mercado a buscar al talento, mixta, si es que quiero ver qué hay en el mercado, pero también quiero hacer una convocatoria interna dentro de mi organización y comparar, o inclusive puedo tener una publicación interna, ¿no? Todo lo que son las convocatorias internas, que hay muchos programas dentro de las organizaciones,
y hago el proceso de selección solo con los colaboradores que postulen o muestren interés. Después tengo por acá, en la columna M, la fecha de inicio de solicitud, ¿no? Entonces, acá yo tengo dos fechas. Una que es la fecha de inicio de solicitud y la otra que es la fecha de levantamiento de perfil. Usualmente esto puede ser el mismo día, pero también puede pasar que la fecha de solicitud yo la defino, que es cuando me entra el requerimiento por correo, por sistema, por mensaje, como se haya definido. Y la fecha de levantamiento, justamente lo que hemos visto en las clases anteriores, que es el momento de reunión, llamada, donde en realidad debería ser la fecha en la que nosotros tenemos súper claro cuál es el perfil y comenzamos la búsqueda, ¿no? Porque a veces es importante y va a depender mucho de la circunstancia de la organización en la que se encuentren. A veces pasa que nosotros recibimos la solicitud de un cliente, si es por sistema o si es por correo, nos adjuntan tal vez un descriptivo, un perfil que no está completo o que es muy escueto o es muy puntual, que no nos brinda toda la información. Y en ese sentido nosotros hacemos seguimiento a ese cliente, a la empresa, etcétera, y recién después de varios días podemos tener el espacio o nos pasan la información completa. Entonces eso también es relevante porque de cara a los números o a los indicadores de tiempos de promedio de cierre, también podemos identificar si es que hay algún cliente en particular que de pronto tiene ese tiempo inicial, que es un tiempo muerto finalmente para el proceso porque no está en búsqueda, ¿no? Ahí no sé si alguien tiene el micro abierto o quieren hacer alguna consulta. Digamos entonces. El especialista de selección, y aquí es dependiendo del equipo, ¿no? Ustedes en los distintos trabajos que han ido mostrando, hay analistas, asistentes, acá podemos poner con nombre particular o de pronto los equipos asignados a negocio, equipos asignados a masivos, ¿no? Dependiendo cómo sea la estructura, poner para poder identificar quiénes son los que están llevando los procesos. Lo otro es la consultora, que en este caso es si es que el proceso es tercerizado, con qué consultora lo estoy llevando para poder monitorearlo, o si lo estoy llevando de manera interna con el equipo per se de la empresa. El último estado, esto es bien importante porque para sacar indicadores, a veces nosotros podemos tener 40 procesos abiertos, pero si de esos 40, 30 están en etapa final, en ese sentido, la parte de carga operativa del equipo de selección es menor, porque ya pasó la etapa de filtros, de entrevistas, y ya más bien es la gestión final, que de alguna manera es la elaboración de la carta oferta o de la coordinación final con el cliente, ¿no? A diferencia de si tengo 40 procesos y de los cuales 30 están en etapa inicial, ¿no? Donde la dedicación de tiempo va a ser mayor de parte del equipo de selección. Entonces aquí hay que definir cuáles son las etapas que nos puede servir el flujo que hemos visto antes, ¿no? Entonces yo puedo poner, está en etapa de reclutamiento, está en etapa de filtro telefónico, está en evaluaciones, en entrevistas, está en la etapa final, está en la prueba técnica, está, en algunos casos se hace evaluación de médico ocupacional, ¿no? Está en firma de carta, está en incorporación, lo que querramos definir. La idea es que nos ayude a poder distribuir nuestros procesos y de la cantidad total que tengamos podamos distribuir y entender cómo está la carga operativa o de gestión. Por eso es que acá sale carga de especialista de selección, ¿no? Por ejemplo, el reclutamiento es carga operativa. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar haciendo filtros, publicaciones. Si es que ponemos incorporación, por parte del especialista de selección es más un tema de gestión y coordinación, ¿no? Entonces así yo puedo también distribuir o tener visibilidad de cómo está el equipo en cuanto a cargas laborales. Después tenemos la parte de comentarios o estatus. Y aquí sí hay que poner como la información completa, ¿no? Por ejemplo, este ingeniero de mantenimiento, de alguna manera, ¿qué tiene, no? Está en proceso de reclutamiento. Entonces podría poner acá, proceso ya se publicó en la base tal y cual, ¿no? O proceso ya se publicó y a nivel de candidatos internos se están mandando los CVs.
Si es que estoy en un proceso de entrevistas, está en entrevista con el gerente de tal, para el jueves a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante poner aquí el detalle? Porque la idea también de tener una base centralizada es no generar cuadros adicionales de información, sino es poder tener todas las columnas necesarias y nosotros ir eligiendo qué columnas son con las que nos quedamos si queremos mandar una información u otra. Por ejemplo, si yo tengo una reunión con el gerente, que dentro de su gerencia tiene varias áreas que hoy tienen procesos en búsqueda, entonces me reúno con el gerente y le armo la información. Tengo aquí toda la base. No le voy a mostrar todas las columnas de mi Excel, pero sí podría ver los procesos abiertos de esta vicepresidencia, dirección o gerencia, cuántos son, cuántos los han lanzado externos, cuántos los han lanzado internos, y cuál es el estatus a nivel de detalle de esos procesos. Después tenemos si es que la empresa ve países, si es que tiene sedes, y después tenemos, por ejemplo, el tipo de candidato, ¿no? Finalmente, pongamos algo. Si es que en lo anterior el tipo de publicación fue mixta, eso quiere decir que la lancé, la convocatoria externa e interna. Quiero saber con esta columna, finalmente cómo cerró, porque ahí también puedo sacar efectividad de mi fuente externa e interna, ¿no? Oye, mira, lanzamos, por decir algo, en la parte de masivos, 50 procesos mixtos, ¿no? O sea, que lo abrimos tanto al mercado como a nuestros colaboradores internos. ¿Y cuántos cerraron finalmente? Ah, mira, de los 50, 40 cerraron internos. Ah, mira, entonces tal vez no vale la pena como tener tantas publicaciones o invertir plata en externos para esa convocatoria porque tenemos la base a nivel interno, ¿no? Entonces eso ahí también nos sirve para analizar. El tipo de posición, eso también ayuda porque nosotros podemos tener contratos indefinidos, contratos definidos, contratos por campaña, convenios de prácticas pre-pro. Y eso también nos ayuda porque si nosotros vemos que hay una alta rotación, también podemos diferenciar, ¿no? Hay practicantes que a veces cumplen sus 6 meses, que es lo que usualmente se pide en las universidades, y después buscan otras prácticas, porque la misma universidad a veces se los pide, que sean en lugares diferentes o en áreas diferentes. Entonces, si yo veo una rotación elevada en practicantes, es diferente a que yo tenga una posición con un contrato indefinido, ¿no? Que también a los 6 meses se va. Es distinto. Las prácticas puede ser lo usual. Y en el caso de un contrato estable o indefinido que se vaya, ahí se tendría que hacer zoom a más indicadores. Aquí vamos a ver otras columnas con otro color. Esto va a depender de cómo se quiera trabajar cierta información. ¿A qué me refiero? Fecha de evaluación de selección, fecha de entrevista 2, fecha del examen médico preocupacional, fecha del envío de carta oferta, fecha de la firma, fecha de la incorporación. ¿Por qué está aquí? Ustedes pueden poner todas las etapas de su proceso. Entonces, ¿en qué medida es necesario poner estas columnas cuando hay mucho ruido en cuanto al tema de tiempos en los procesos? O cuando hay mucho ruido de las etapas de los procesos que son muy extensas, ¿no? No es necesario en todas las organizaciones, pero si es que ustedes ya identifican que manejan un volumen grande, tener estas etapas con fechas nos ayuda porque podemos identificar dónde exactamente están los cuellos de botella. Y en base a eso poder trabajar. Si es que mi tiempo de demora está entre la evaluación de selección y la entrevista del cliente interno, tal vez el cliente interno no me está dando fechas tan próximas para poder conocer a los candidatos. Es diferente, así es que mis fechas de demora están en el envío de carta oferta, porque tal vez no sé si es el área de compensación o si el área de selección o si el mismo jefe elabora la carta, entonces tal vez está habiendo una demora en esa etapa del proceso. Lo otro, acá bueno, va a depender de la fórmula que pongamos, pero la idea es poner los días del proceso de selección. Y esto es definido entre el levantamiento del perfil o la fecha en la que nos llega el requerimiento, es algo que ustedes tienen que definir, versus la fecha de aceptación del candidato, ¿no?
Y bueno, y ahí ustedes pueden poner la regla para que, por ejemplo, salga, ¿no? Que tengas tu semáforo y que de pronto sea verde los que estás en tiempo, rojo los que ya están críticos o una posición urgente. Y con eso tienes la mayoría de categorías en las que vas a poder analizar. Pregunta, ¿ustedes tienen esta cantidad de columnas en los Exceles que manejan hoy? ¿Cuáles son los principales campos que completan? ¿O cuál es la información que actualmente ustedes están manejando para sus indicadores? Me gustaría en esta parte escucharlo porque ahí vamos a ver un ejemplo. El que uso es bastante parecido, es un poco más pequeño, pero en sí es lo que has dicho, pues, ¿no? O sea, de qué gerencia viene el requerimiento, quién es el reclutador responsable, cuántas personas son, la fecha en que hemos recibido el requerimiento, la fecha en que nosotros pensamos que lo vamos a presentar, que son tentativos, la fecha real de presentación, la fecha con la entrevista con el cliente y por último la fecha de contratación, ¿no? Y luego más a la derecha salen los números de cuánto nos demoramos y lo que has comentado es súper cierto, porque a veces el problema es que podemos estar a tiempo nosotros, pero el cliente no da las fechas para la entrevista con él y el proceso se alarga un montón y siempre es culpa nuestra. Pero ahí es como para mencionar, no es culpa nuestra porque hace 3 semanas estoy mandando correos todos los días y no me das la fecha, ¿no? Clásico, ¿no? O sea, bueno, ya todos estamos como acostumbrados a que siempre viene el tema de, es que los procesos, o sea, creo que, no sé, son muy pocas, contadas con las manos que me han dicho, hoy hay tiempo como para buscar, ¿no? Es como, ya se fue la persona, necesito que entre ya, y a veces las demoras se perciben más desde el frente de selección que de pronto en las mismas agendas de las personas que lo requieren. Pero nada, está bueno. Yo acá tengo, ahí creo que Gustavo ibas a mencionar algo más. No, sí, Sandra, solo te quería consultar. En esta base de datos que estamos mostrando, que me parece muy interesante, eh, para poder identificar, en todo caso, la demora en una entrevista con el cliente interno, que es causada justamente por los tiempos que puede manejar y se viene postergando, quizás Sí. se podría colocar ahí una columna donde se pueda decir fecha de postergación de entrevistas o algo así para determinar por lo menos el tiempo que está causando la demora y bueno, y para identificar el tiempo, ¿no? Que de la demora a causa del cliente, ¿no? Del cliente interno. Sí, o sea, va a depender mucho de qué información. Yo les diría, a ver, algunos hay columnas que no les va a funcionar, a otros van a agregar otras. Es dependiendo de qué es lo que ustedes ya vayan identificando como problemática en la organización. Es que hay que poner ciertas columnas y llenar la Claro. información que después los va a ayudar a sustentar lo que ustedes perciben en el día a día. ¿Qué es lo que pasa? Que en selección nosotros podemos percibir, oye, hay un problema de bandas salariales. Oye, hay un problema de los candidatos se caen. Hay un problema, oye, en esta área todo el tiempo rota gente, ¿no? Pero es distinto a cuando decimos, oye, si sabes que en esta área rota un montón de gente, pero siempre con este cliente, ¿no? Entonces, ya cuando tienes data y dices, oye, mira, en el año han rotado, no sé, 10 personas, de las cuales son 2 posiciones que han rotado como es la misma vacante y rota y no duran, ¿no? Sin embargo, eran buenos candidatos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí empiezas a cruzar información adicional que no necesariamente ya tiene que ver con la parte de selección, pero ya, por ejemplo, con recursos humanos o identificar bien en el área qué es lo que está pasando y también te ayuda eh, al poner algunas alertas, ¿no? Sí, y por lo mismo que acabas de indicar, de acuerdo a la realidad de la empresa, también se podría identificar qué posiciones son las más complejas, ¿no? Que ya sabemos quizá, ¿no? Identificarlas de una forma de poder ya tenerlas, para tener claro yo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, porque tienen que ver con la parte de los tiempos, ¿no? ¿Cuáles son las vacantes que nunca se cierran? ¿Cuáles son las vacantes que tienen mayor tiempo como tal? Y ahí vas analizando. Ahorita vamos a ver un ejemplo para ver cómo es el análisis y cruce de información. Diego, creo que tú también querías preguntar algo. Ah, profesora, ¿qué tal? Buenas noches. No, en realidad solamente iba a acotar. En el caso, yo toda vez que mando candidatos finalistas, dentro de mi empresa tenemos el procedimiento que si es que el cliente interno no responde en un plazo máximo de 2 días, nosotros debemos de avanzar ya con el candidato que mejor puntaje haya sacado, ¿no? Ok, buenísimo.
No, Ujú. está bien. O sea, esa es un poco alguna política que ustedes han implementado en base a alguna situación previa, ¿no? Entonces, ahí puede que hayan diagnosticado una problemática, ponen una política y si no, siguen avanzando. Pero está buenísimo. Listo, entonces les voy a compartir. eh, Acá yo he traído un ejemplo, un poco cómo es que podemos identificar, sobre todo la parte de los resultados, y ir, vamos a pasar algo en el chat, quiero ver si se puede. Si la vacante es garantía o por parte de la consultoría. Ah, sí, claro, es un buen dato. Si es una garantía. Si es que estás en una consultora, puedes poner también como data si es que es garantía, ¿no? De si es que la persona se fue antes del tiempo que se había estipulado y cuántas veces, ¿no? Tal vez puedes cubrir muchas garantías o solo uno, dependiendo de qué es la política que tenga. Listo, entonces acá les trajo un ejemplo que quiero revisar con ustedes. Acá es información de la vicepresidencia de Supply. Dentro de la vicepresidencia hay varias direcciones y la idea de este análisis de indicadores era identificar cuáles eran las principales problemáticas. Más que problemáticas es como cómo hacer, enfocar un poco más el target, dependiendo de cada dirección y cada perfil y cada líder dentro de lo que se había conocido dentro del último 1 o 2 años de gestión, ¿no? De procesos para esos clientes. Entonces, por ejemplo, aquí, la presentación siempre tiene que ir linkeada como que con algo un poco más grande o más amplio, ¿no? Si ustedes tienen la visión, si tienen la misión y el objetivo de la reunión, ¿no? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque si estamos pensando en cuál es la posición o cómo queremos posicionarnos de una forma más estratégica, también hay que ayudar al cliente a mostrarle un poquito bajo este paraguas es el que estamos trabajando y este es el objetivo de la reunión, ¿no? Entonces, acá lo que se quería era recoger todo lo aprendido, los insights de todo el trabajo realizado a lo largo del tiempo y tener alineamiento con los clientes de cuál iba a ser la manera de trabajar bajo una data bastante objetiva. Entonces, por ejemplo aquí, ¿no? Acá teníamos la parte de canales de atracción, las fuentes de reclutamiento como tal. Entonces, por ejemplo, en este PAI era LinkedIn, Boomerang, consultora, la web de la empresa y los referidos. Entonces, a nivel macro general, lo que uno podía decir era que Boomerang, LinkedIn y la web de la empresa son las que tienen, digamos, mayor atracción de las vacantes, en este caso para el frente de supply, ¿no? Después, pero si es que yo quiero entender dónde voy a poner un poco, voy a invertir mi presupuesto, aquí está distribuido por niveles jerárquicos o organizacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la derecha tenemos practicantes, pasantes, ¿no? Convenios. Aquí, por ejemplo, mi fuente más efectiva, en este caso es Boomerang, y después todo lo que tiene que ver, ahí dice web, o sea, oportunidades, pero es web, ¿no? Entonces esas dos, la web de la empresa y Boomerang en las publicaciones. Después posiciones un poco más junior, que son los contribuidores. El junior también tiene que ver con la web y con Boomerang. En el caso de ya una posición también como no tan junior, pero más de analista pleno, tenemos la parte de la web de la empresa y también Boomerang. Entonces, aquí, por ejemplo, mi conclusión inicial es que para las posiciones, digamos, de base de la organización, sí vale la pena invertir un presupuesto anual en esta fuente o en esta plataforma o en ese servicio de reclutamiento de Boomerang como tal, ¿no? Porque si yo cierro mis vacantes por ahí, entonces vale la pena tener un plan anual y ver cuánto es lo que me está costando. Y si es que estoy, no sé, pues también trabajando con otras fuentes de reclutamiento, ya no las activaré, ¿no? Porque ya no son necesarias. Si me voy un poco más a los mandos medios, ¿no? Posiciones un poco más senior, que seguro vienen a ser coordinadores, jefaturas, sugerencias, lo que veo ahí es que cambia, ¿no? Mucho más de forma significativa y el principal canal como tal o fuente efectiva es LinkedIn. Entonces aquí también, si es que yo voy a publicar y quiero lanzar mis convocatorias, entonces tampoco voy a gastar tiempo. Si son vacantes un poco más junior,
¿Para qué voy a gastar vacantes en LinkedIn o tiempo cargando la información? Voy directo a la fuente que me es más efectiva. Si son posiciones más senior, voy a la fuente que es más efectiva, ¿no? Si yo quiero repotenciar alguno de mis canales, el tema de referidos, el tema de la web de mi organización, entonces ahí también plantearé qué oportunidades hay para poder llevarlo o incrementar el porcentaje de participación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por ahora no, Sandra. Gracias. Perfecto. Entonces vamos por acá. Aquí, nosotros vimos en la base, por ejemplo, que nosotros usualmente vemos los tiempos promedio, ¿no? Entonces acá puedo decir tiempo promedio y también la cantidad de procesos que voy cerrando. Entonces, ¿qué puedes cruzar? Puedes cruzar niveles organizacionales, frentes de trabajo, negocios, países, ¿no? En este caso, en este cuadro, lo que tú tienes son los niveles jerárquicos agrupados, ¿no? Todo lo que son prácticas, todos los que son contribuidores individuales o juniors, los mandos medios y los más senior, ¿no? Que pueden ser ejecutivos. Entonces, lo que tienes en las barras son los días promedio de cierre de estas vacantes. Y lo que es la línea es la cantidad de procesos cerrados de forma anual, ¿no? Entonces, y además tienes un comparativo por colores, ¿no? ¿Cuánto es lo que, ahorita que estamos analizando el frente de supply versus lo que son áreas administrativas, corporativas, versus las áreas de negocio, versus el total compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en el caso de, vamos a poner mandos medios, ¿no? Mandos medios, yo tengo que en el frente de supply me demoro 92 días conseguir un jefe versus lo que se puede demorar las áreas administrativas, lo que puede ser un TI, recursos humanos, finanzas, se demora 89 días versus lo que se demora el negocio para encontrar un jefe, que puede ser más como la parte de masivo, ¿no? Entonces aquí se demoran 67, no son más rápidos. Entonces, a nivel compañía, y el promedio son 62. ¿Por qué son 62? Porque la cantidad de vacantes que se busca en la parte de negocio a nivel de jefes es mayor, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí hace que tu media baje un poco en el total. Entonces, de esta manera puedes ir analizando niveles organizacionales, frentes de negocio. En este caso, para lo que corresponde a la parte de supply, lo que se puede identificar en este gráfico es que todas las barras amarillas, que es el frente de supply, en todos los niveles organizacionales, se demora más que cualquier otra área y que el promedio del negocio. ¿Sí? Entonces, el volumen que también manejan de vacantes o de búsquedas también es un volumen alto, ¿no? Si vemos la rayita celeste, de alguna manera casi siempre está por encima del resto. Entonces también el volumen que maneja este frente de supply es que tiene bastantes vacantes activas en búsqueda. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende este gráfico? Ahí me van cortando si es que alguien tiene preguntas. Entonces vamos al siguiente. Sandra, pregunta. Dime, buena. Brenda. Y toda esta información que está graficada la sacaste, por decirlo así, de la base que vimos ahorita, ¿verdad? O sea, de la base de Excel. Sí, tal cual. Gracias. Sí, por eso es que es importante que definamos las columnas que nosotros tenemos. Esa base es como nuestra matriz, nuestra base madre. De ahí podemos cruzar información y poder sacar gráficas para el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ahorita hemos pasado, el gráfico anterior te mostraba el frente de supply versus la parte corporativa, la parte de negocio y la organización en general. Si es que yo ya quiero hacer un zoom solamente en la parte de supply, este gráfico lo que te muestra es por los niveles organizacionales cuánto tiempo me estoy tomando. Entonces, y este es un versus, sí, cierre y cantidad de procesos.
Ese es un versus entre años, 2019, 2020, 2021, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que identificar? ¿Dónde están las principales oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en los comentarios tú puedes ir poniendo algunos insights, pero después también explicarlo en el gráfico, ¿no? Mejora en tiempos a nivel de mandos medios, plenos y seniors contratados en los años 2019 y 2020. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven lo que es contribuidor individual senior, contribuidor individual pleno, contribuidor individual junior, en el 2021 estoy tomándome un poco más de tiempo en cerrar esos procesos, ¿no? ¿Dónde he tenido mejoras? En mandos medios senior y mandos medios plenos. He bajado mi cantidad de días promedio para la contratación, pero he aumentado los días en los puestos más pequeños, ¿no? O más juniors. Entonces ahí hay que empezar a tener hipótesis. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando, no? Está poniéndose un poco más técnico el perfil. Estoy pidiendo posiciones más especialistas, ¿no? Quizás lo que me estoy yendo es mucho más a la parte técnica y no tanto a la parte de competencias, ¿no? Entonces ahí vamos identificando. Después, esta parte o este frente de supply se subdivide y sigo haciendo zoom por cada dirección u área. En este caso, por ejemplo, es la parte de planeamiento, ¿no? Entonces, aquí de nuevo hago zoom para el frente de planeamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cómo está el comportamiento en cuanto a días promedios de cierre? ¿Dónde veo las principales oportunidades? ¿Dónde me demoro más? ¿No? Entonces ahí, claro, en los insights son estos comentarios que nosotros lo que vamos viviendo en el día a día lo ponemos y lo aterrizamos en datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En planeamiento mantiene un volumen constantemente, lo que te está diciendo acá es que constantemente hay un volumen de búsquedas, ¿no? Y bueno, hay una mejora en el tiempo promedio, ¿no? Del 2020 al 2021, por ejemplo. El mayor volumen está en juniors y practicantes, entonces las posiciones base, ¿no? Las posiciones recurrentes, ¿cuáles son? ¿No? Porque con eso podemos ver lo que yo les decía, es un tema de rotación, es un tema de líder, es un tema de perfil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Vamos a ver. La parte de dirección corporativa, lo que es compras, ¿no? Acá el comportamiento es distinto. Entonces el volumen son más en plenos y en juniors. Está en esta parte, ¿no? En la base, no tanto en practicantes. El nivel, ¿no? De seniors y plenos, te dice, ha mejorado el nivel de tiempos. ¿Qué se está haciendo acá? ¿No? Entonces el acompañamiento con el cliente, se involucran, con eso han logrado bajar este freno. Han alineado el tema del perfil, entonces también eso nos ayuda. Ahorita vamos a ver la información de propuestas, ¿no? Pero un poco la data en esta parte es cómo es el comportamiento de cada uno de los frentes. Entonces hemos ido nivel organización, frente supply explorar, dentro de supply cada dirección, por niveles jerárquicos y volumen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, te dicen, ¿no? Manufactura, ¿qué es lo que pasa en manufactura? El volumen de procesos también es elevado. Ya los procesos más junior también son los que tienen mayor volumen, pero aquí hay un tema, como te dicen en el bullet 3, ¿no? Hay un tema de conocimiento técnico, hay perfiles más especialistas, ¿no? Eso nos puede estar complicando un poco la parte de los tiempos de cierre. ¿Qué se está haciendo? Reuniones frecuentes con el cliente, ¿no? Ver qué filtros se pueden hacer que sean más eficientes, identificar bien los perfiles, la claridad de los roles y las funciones como tal. La parte de distribución, ¿no? Acá se enfoca la mayoría en la parte de los plenos que están por acá y la complejidad va por la parte de competencias, no por la parte técnica, ¿no? Entonces, si nos guiamos, manufactura hay un tema de filtro técnico, en distribución hay un tema más de competencias como tal, ¿no? Se priorizan más la parte de competencias y eso demanda el poder encontrar perfiles que tengan un buen mix, y eso aparentemente está siendo más complejo porque hay un incremento de días promedio para cerrar. Acá, por ejemplo, ¿qué otra cosa se puede hacer? Acá tenemos otras áreas un poco más pequeñas, ¿no? Pero desarrollo tecnológico, seguridad, entonces hay que identificar aquí, es menos volumen, pero son posiciones un poco más especialistas o específicas. Entonces hay que entender un poquito más qué es lo que hay que buscar y entender al cliente y sus necesidades.
Después cruzamos toda esta información de tiempos. Lo que hemos visto es cantidad de procesos por frentes y tiempos promedio. En esta parte, recojo la información de encuestas de satisfacción del cliente interno, ¿no? ¿Cuántos procesos hice? ¿Cuántos fueron dentro del frente de supply? Finalmente, ¿cómo están calificando el proceso de selección? Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, ni insatisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Nivel de satisfacción del frente de supply, ¿cómo está? Y acá te miden algunos componentes. La rapidez, el acompañamiento y asesoría, los perfiles que cumplen las expectativas de los candidatos presentados y la claridad de quién hace qué en el proceso, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que te están diciendo? La mayoría está en el top 2 box, ¿no? Que es satisfecho y satisfecho, pero donde tienes, digamos, una oportunidad un poquito mayor es en la parte de la claridad de quién hace qué cosa en el proceso. Ok, después acá también tienes algunas preguntas adicionales, ¿no? Quiero tener información clara de las etapas, el estatus del proceso de selección de manera periódica, se cumplió con los tiempos que acordamos, por ejemplo, acá hay algunos que ponen que no. En este caso, si es que hay business partner de recursos humanos, también se puede evaluar su participación en el proceso. La encuesta de satisfacción, ahorita también tengo un ejemplo para poder mostrarles. La idea es que podamos recoger la información que para nosotros sea relevante y que pueda cruzar con la data que estamos recogiendo de forma objetiva. Entonces acá está lo de satisfacción, como les había mencionado. Esta es la parte del candidato. Yo les había dicho que la parte del cliente y la parte del candidato, la que hemos visto atrás, es la del cliente, que es lo que me dice, y esta es la del candidato que hemos enviado. Entonces, los candidatos tienen una satisfacción general, o sea, a nivel de compañía, de 76 y 73%, ¿no? La otra parte de solo los procesos de supply tiene un satisfecho también en promedio 72, ¿no? Y satisfecho 27, 28. Entonces, ¿qué califican acá? Puntualidad en las entrevistas y claridad de la posición y etapas del proceso. ¿Dónde podría mejorar un poquitín? Quizás en la parte de puntualidad en las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Este es otro tipo de indicador también. Efectividad de contratación, ¿no? Esto tiene que ver con las garantías. ¿Qué es lo que se mide acá? Los tiempos de permanencia. Aquí yo les he puesto el ejemplo con un tema general, o sea, poniendo a todos que puedan pasar un año en el puesto desde que se contrató. Sin embargo, también se puede hacer el disgregado por ejemplo, para el caso de analistas, yo digo que mi efectividad, en verdad, o mi tiempo de garantía ofrecido es 6 meses. Para niveles gerenciales deberían ser 2 años. En este caso, solamente les he puesto como que el promedio es 1 año. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿No? En el 2019 hubieron 271 contrataciones, ¿no? 18 renunciaron, ¿no? Entonces, el total general me daba, o la cantidad de personas que finalmente contraté eran 289. Pero como ya dentro del año, no pasaron el año, 18 personas, eso significa que tengo el 94% de efectividad, ¿no? En el caso del 2020, ¿no? El total, todos los que entraron son 272. 15 no pasaron el año, finalmente sí siguen activos 257. Igual sigue un 94% de efectividad, ¿no? En este caso, entraron 231, 16 cesaron, tengo 215. Aquí bajé un poco mi efectividad a 93%. ¿Cuál debería ser el target? Lo que se maneja normalmente es por lo menos el 90% de efectividad, ¿no? Se apunta o hay un margen de error, digamos, del 10% en lo que es tiempos de permanencia de 1 año. Ahora, ¿qué posiciones se consideran acá? Lo que yo les decía, solo posiciones de contratados, no se considera en el cálculo de los practicantes, ¿no? Porque eso también de alguna manera te cambia la efectividad.
O lo que puedes hacer es más bien hacer un indicador aparte de lo que son temas de convenios, prácticas, e ir mirando si mis convenios, usualmente lo que yo espero son 6 meses, ir viendo la efectividad contrastada a los 6 meses. Aquí, por ejemplo, en las convocatorias internas, ¿no? En el frente también de supply, lo que yo le muestro a mi cliente es, mira, tú lanzaste o hiciste visible 22 oportunidades internas, de las cuales se cerraron 11 con candidatos internos, ¿no? Tu efectividad de las convocatorias internas es el 50%. A ver, voy a detenerme ahí porque veo que Brenda también tienes una consulta. Gracias, Sandra. En la diapositiva anterior, para sacar tu porcentaje de efectividad, este porcentaje va de acuerdo a la imagen que está en color amarillito. O sea, de los 566 que hubo, activos hay 271 y al final en general hubo 289 activos. O sea, mira, si tú ves, me voy al gráfico del funnel inicial, ¿ya? En el 2019 hubieron 566 ingresos. Pero yo acá le tengo que restar lo que son practicantes, que no los voy a contabilizar, y lo que son contratados, que son normalmente contratos fijos o por proyectos, ¿no? Todo lo que es como distinto. Entonces me quedo solo con los que son los contratos estables o permanentes, porque en este ejemplo en particular estoy poniendo un año, que es mi tiempo para yo decir que ha sido efectivo el proceso de selección, incorporación y de los perfiles que han entrado, ¿no? Eso es lo que se está definiendo para este ejemplo en particular. Si es que yo, al contrario, quiero sacar otro indicador de efectividad, pero en este caso de prácticas, entonces de mi total de ingresos, solamente consideraré prácticas. 139. Claro, 139 y diré, ok, de estos no es un año, pero para mí, para que sea efectivo, por lo menos tiene que haberse quedado el tiempo de su convenio inicial, que son 6 meses. Entonces miraré, dentro de los que entraron en el año, cuántos se fueron antes de los 6 meses de haber estado. Entonces esos serían mis cesados y cuántos son los que están activos en mi planilla todavía. Y ese sería mi porcentaje de efectividad. Ok, gracias. Okay. Listo. Entonces, en la parte de oportunidades internas, convocatorias internas o el programa como se quiera definir, también nos ayuda a mostrar a nuestros clientes, cuando tenemos un volumen grande de procesos, cuántas vacantes se están mostrando a nuestros propios colaboradores y cuánto se está haciendo la cobertura de forma interna como tal. Entonces, en este caso o este ejemplo, después de haber visto toda esta información, lo que nosotros hacemos es lo siguiente: proponer un plan de trabajo. De todo lo que hemos visto, acá lo que se sugiere, ¿cuál es? Atracción de talento y potencial, tiempos largos de proceso, mix de competencias para el rol, visibilidad y alineamiento en las decisiones. Entonces, de lo que hemos visto, el paraguas es todo supply, pero acá tenemos lo que es desarrollo, calidad, distribución, que son los frentes que, si regresamos a la información, eran los que tenían de alguna manera o menos volumen de procesos o menor complejidad en la selección. Entonces, esos de ahí van a seguir su curso, como se viene manejando, pero los focos iniciales a trabajar para mejorar los tiempos o mejorar la calidad de los candidatos van a estar enfocados en planeamiento, manufactura y compras. Entonces, eso es en base al análisis. Aquí, ¿qué es lo que se propone? Por ejemplo, curso de entrevista por competencias. Si uno de los puntos identificados en uno de los frentes es que se está haciendo mucho más la parte técnica y no se está viendo la parte de competencias, entonces es cómo capacitamos a nuestros clientes, al área, ¿no? Sobre todo de la parte de cómo entrevistar. Podemos hacer dentro del proceso videopresentaciones, ¿no? Videoentrevistas, que nos ayuden a identificar un poquito más como los perfiles, requisitos iniciales de los candidatos, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Qué más se propone? Visibilidad y alineamiento en las decisiones. La parte de levantar el perfil, ¿no? En un proceso de levantamiento que nos pueda dar claridad, quiénes van a participar, generar alineamientos y acuerdos, cuál va a ser el flujo de los evaluadores o entrevistadores,
tener espacios semanales para poder revisar información, data, comparativo de candidatos, ¿no? Lo otro que se está planteando es espacios de feedback y debrief en base a las impresiones y sustentos de los candidatos que van a ser evaluados. ¿Qué otras cosas se proponen? ¿No? Para la parte de atracción y talento potencial, lo que quieren es captar algunos perfiles un poco más ad hoc, tomar representantes que tengan en la organización y poder brindar charlas en algunos institutos, universidades que sean relevantes para ellos, ¿no? Participar en las ferias de las universidades, institutos u otros que sean identificados donde hayan estos perfiles que les interesan, generar en la marca empleadora a través del posicionamiento en redes, ¿no? Poder colgar algún artículo, alguna publicación relacionada a las cosas que se están haciendo desde la empresa, haciendo desde el área, proyectos que se están llevando a cabo para poder posicionarse como marca empleadora y también generar mayor atracción. Tiempos largos del proceso, ¿no? En este caso, acá lo que te están planteando es, vamos a hacer reclutamiento proactivo, pero no de todo supply, lo vamos a hacer solo en la parte de planeamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay posiciones que se activan como temporales, plazos fijos, estables, y constantemente, como tenemos vacantes de un mismo perfil, entonces vamos a hacer ciertas cosas como dinámicas grupales, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ver si es que de forma proactiva podemos tener base. Es una propuesta en base a lo analizado en la información anterior. Aprendizajes, ¿no? Que siempre es bueno también compartir con nuestros clientes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que trabajar? ¿No? Trabajo colaborativo entre recursos humanos y cliente, mayor estructura, las etapas, los tiempos, definir espacios más frecuentes, ¿no? Donde haya mayor entendimiento de los perfiles complejos, hablar de los planes de acción, fomentar metodologías de evaluación de perfiles de reclutamiento, ¿no? Seguimiento al cliente interno, generar alguna encuesta, pedir feedback, manejar los indicadores para poder hablar en cuanto a números y de forma objetiva. Siguientes pasos, ¿no? Ya bueno, acá no vamos a mostrar el detalle, pero es como que cuáles son los puntos que vienen a continuación para poder cerrar un poco el ciclo y generar algunos pendientes para las siguientes reuniones. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Sí, Sandra, una consulta. Sí, dime, Gustavo. Sí, en cuanto a la encuesta de satisfacción del cliente interno, ¿recomiendas que esta sea periódica o una vez que culminen los procesos que se han encomendado? Mira, yo siempre recomiendo que se haga la encuesta al cierre del proceso porque tienes la percepción de cómo ha sido la experiencia de forma inmediata, ¿no? Sin embargo, si es que se puede tener una encuesta, ya sea a los 3 meses o a los 6 meses, de efectividad, también de percepción de efectividad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos emocionados porque ya cerramos el proceso por fin, ¿no? Y vemos al candidato y decimos, ya, esta persona es, pero pasan cosas en el camino que de pronto vas sintiendo, oye, mira, ¿sabes que no vimos esto, no? O mira, no me está funcionando tanto, o mira, cambiamos de ruta como organización, como área, y este perfil en verdad ya no se está adaptando a lo que se espera, ¿no? O cambia algo. Entonces siempre es bueno como que tener una del proceso per se y una posterior a 3 o 6 meses donde ya pueda ver efectivamente después de ese tiempo qué tanto esta persona está haciendo como sinergia con la parte cultural, a nivel de sus competencias, a nivel de la experiencia y conocimientos que validamos inicialmente, ¿no? Porque eso nos puede ayudar de una forma más rica a poder afinar nuestros procesos, ¿no? Ambas siempre con el cliente interno, o sea, con el líder del área. Sí, pero también es importante hacerlo así como haces con el candidato, cuando el proceso está todavía activo, puedes hacer con el colaborador interno, ¿no? O sea, Mm, puedes hacerlo también en paralelo, como, a ver, ¿qué input te puede traer? Porque acá la idea no es solamente mandar encuestas por mandar o tener información por tener información. ¿Qué información clave te puede brindar hacerle al colaborador que ya entró?
puedes recoger si es que la percepción de esta persona es que le dijeron lo que realmente iba a hacer, por ejemplo, ¿no? Los mayores motivos de rotación como tal es, digamos, el hacer match o clic con tu líder. Si no lo tienes, es más difícil que la persona se quede. El otro motivo es si es que sientes de que lo que se te dijo no se cumplió, ¿no? Entonces, si yo entro con una expectativa y esa expectativa no se cumple, entonces también es difícil que la persona se quede. Entonces, esos dos son como los principales. Si es que yo recojo esa información, es más fácil poder generar una alerta, ¿no? Entonces, yo puedo trasladar cómo están las personas que han entrado en los últimos 6 meses y decir, mira, de las 10 personas que entraron en esta encuesta de post 6 meses, están sintiendo que no se está cumpliendo con lo que se les dijo. O no están sintiendo que están haciendo sinergia con su jefe directo. Entonces, eso también te permite anticipar ciertas decisiones, ajustar algunos puntos, dar feedback a sus líderes, ¿no? Entonces, puedes evitar también una rotación innecesaria, ¿no? O de pronto también anticipar algún aprendizaje de, oye, tal vez no vimos esto en el proceso, ¿cómo lo podemos hacer mejor en el siguiente, ¿no? Ya, un par de temitas más, por favor. Sí, En claro. la encuesta de satisfacción de postulantes, me indica que eso se debería enviar a las personas que postulan una posición. Pero me imagino que debe ser complejo que los postulantes que no han sido elegidos te respondan, ¿no? Y quizá ahí la información no sea tan real. Sí, o sea, Y, mira, ahí, por ejemplo, cuando haces encuestas a los candidatos externos, la idea es hacer con los candidatos que han llegado hasta la terna final, o sea, que han pasado ok. entrevistas, que han pasado evaluaciones, no a todos, porque claro, en el FUNIL, por ejemplo, te postulan 500, pero solamente llegan a entrevista con el cliente y con selección de pronto 5, ¿no? Hay uno que va a ser el candidato que entre, pero esos otros 4 que han pasado por varias etapas y que has coordinado hasta de forma directa, ¿no? Porque las coordinaciones de entrevistas seguro las hiciste por WhatsApp, por llamada, por no sé qué. Entonces, claro, ahí la clave es facilitarles el link de la encuesta. Porque si tú mandas un correo, difícil que el candidato se tome el trabajo de abrir el correo, abrir el link, contestar. Si se lo mandas por un canal más rápido, como puede ser WhatsApp, ¿no? Por el celular, de alguna manera, y eso sí, la encuesta al candidato tiene que ser corta, ¿no? Y la encuesta al candidato tiene que ser grandes temáticas que nos sirvan de información, ¿no? Fuimos claros con la información, eh, cómo te pareció el proceso, pero con opciones. eh, la última puede ser abierta y decir qué feedback nos darías. Entonces, que sean máximo 4 preguntas que sí te ayuden a tener información, pero sí, pues los candidatos que no quedan no te van a contestar una encuesta súper larga, ¿no? Y por último, Sandra, acerca Sí. el índice de efectividad de la contratación, donde ahí se divide la cantidad de personas que se fueron en el año entre el total de personas que están disminuidas, menos los contratados y menos los practicantes. Sí, Cuando dices solamente los estables, indicas, ¿no? Pero sí. normalmente en la realidad se ve que la mayor parte de personas que ingresan a una organización son pocos los estables, normalmente son los contratados, ¿no? Porque siempre están supeditados a una renovación de contrato de cada 6 meses o de cada 3 meses, hasta se ve. Entonces, ¿qué tan no sé, bueno sea desde que este indicador se pueda realizar cada 3 meses, ya que, bueno, en Perú por lo menos la legislación te permite un periodo de prueba de 3 meses, y bueno, también está por parte del área en sí, de que si en los 3 meses que hay periodo de prueba y no se observa un tema con la persona que está ingresando, o de repente el mismo trabajador que ingresó se va en esos 3 meses, se puede identificar o se puede realizar un indicador que nos permita determinar justo por ese tiempo, ¿no? Y no hasta el año, ¿no? O sea, eso depende Sí, ya de cada empresa o es más, porque los estables quizás son muy pocos, ¿no? En una organización. sí, o sea, va a depender de la organización. Aquí es como la efectividad, como yo les decía, acá se ponía como un año,
pero uno puede tener también una tabla de efectividad por niveles, ¿no? O sea, para mí, practicantes, efectividad serán los 3 primeros meses o los 6, jefatura sí espero que sea por lo menos un año, la parte de gerencias deberían ser 2 por lo menos, ¿no? Y en base a eso cruzar con la cantidad de gente que ha entrado, la cantidad de gente que está todavía con más de ese tiempo y la cantidad de gente que se fue antes. Pero sí, es un poco como, depende también de la inversión en tus procesos, ¿no? Si es que tú tienes un proceso gerencial y lo tercerizas, un proceso tercerizado de selección a nivel gerencial te puede costar entre 18 a 22% del sueldo anual, ¿no? Entonces es bastante elevado y lo que uno espera como efectividad es que la persona tenga un tiempo de permanencia, ¿no? Porque si no genera un costo también. En posiciones un poco más junior, de pronto el costo va más relacionado a lo que pagas en fuentes de reclutamiento. O sea, ¿cuánto es el costo de tu proceso por niveles? Y cuánto es lo que tú esperas como tiempo que esa persona se quede para que no sea un costo para la empresa tampoco, ¿no? Entonces Ok. sí se puede definir por niveles, por tiempos. Ahora, lo que se dice de forma general es que un proceso, si es que alguien rota de 0 a 3 meses, es un tema de selección netamente, ¿no? O sea, o no se hizo un buen levantamiento, o el perfil realmente no calzaba, o no siguió todas las etapas del proceso, ¿no? Posterior a los 3 meses, efectivamente vienen otros factores. Vienen la gestión del líder, viene el tema de desempeño, los objetivos, si tienen las herramientas para hacer la gestión que tiene que hacer, si es que tienen los objetivos claros, si es que tiene el clima adecuado, ¿no? Entonces, ya ahí se mezclan muchas otras cosas para la efectividad de las contrataciones, si es que yo quiero medir al año, a los 2 años. eh, pero igual es como tu indicador para ir viendo qué cosas mejorar, ¿no? Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, lo que quiero es poder hacer un ejercicio con ustedes. Entonces me voy a ir por acá. Ahí, Fernando, tú me puedes ayudar. Ahorita primero les voy a mostrar la información y después los quiero poner en 2 grupos para que puedan analizar la info que les voy a compartir ahora. Ok, está bien. Dale. Entonces acá, este es el material. No sé si llegaste a compartir el material, Fernando, sino para que puedan hacerle print de pantalla a esta data, ahora que se van a separar en 2 grupos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un comparativo, 2018, 2019, 2021. La información que tienen acá es la cantidad de procesos que se han cerrado en el año, la cantidad de vacantes que tienen en promedio activas en el mes a mes, el tiempo promedio en días de lo que demora cerrar un proceso y los tiempos de permanencia mayor a un año, que es la efectividad que justo vimos ahorita. Este gráfico que ustedes ven abajo es un gráfico en el que se maneja la volumetría, ¿no? Entonces, acá es clave lo siguiente. Ustedes tienen del 20 al 230 en la columna izquierda, que es la cantidad de vacantes, ¿ok? Y aquí tienen por meses, enero, febrero, marzo, abril, así a lo largo, desde el 2000, déjenme ver, me parece que es desde el 2019, si mal no recuerdo. Y acá, por ejemplo, tienen una zona gris, ¿no? Con 2 rayitas. Eso es el ancho de banda del equipo que se tenía en ese momento. Entonces, ¿cómo leo este gráfico? El ancho de banda, ¿no? Era de 50 a 80 procesos de enero a junio. Posterior a eso, el ancho de banda, o sea, el equipo se amplió y el ancho de banda para manejar procesos era de 80 a 110 procesos, ¿no? O 120. 10 procesos. Y así se mantuvo. Ahora, lo que te dice aquí es que los procesos abiertos son la línea azul, los procesos cerrados son la línea naranja y los procesos nuevos son la línea gris. Entonces, ¿cómo funciona la volumetría? Yo puedo cortar en los lunes de cada semana
y digo, ¿cuántos procesos tengo abiertos? O sea, activos en búsqueda. Tengo 10. Ok. Eso es el lunes, ¿no? Al cierre de la semana, ¿cuántos procesos cerré? Cerré 5. Ok. Entonces, en teoría me quedarían 5 abiertos. Pero a lo largo de la semana también abrieron procesos. Entonces, si yo digo, en la semana abrieron 10, mi número al lunes debería ser 15. Comencé el lunes pasado con 10. Cerré 5, ya abrieron 10. Entonces, mi primer lunes tengo activos 10, mi segundo lunes tengo activos 15. ¿Eso quiere decir que no cerré procesos? No, cerré y abrí, ¿no? Entonces, ¿qué te permite hacer este indicador semanal? Tener el promedio de procesos activos en búsqueda. Entonces, con eso puedo dimensionar la cantidad de personas que voy a necesitar en mi equipo, ¿no? Si es que eso lo distribuyo en niveles organizacionales o niveles jerárquicos, también me permitirá dimensionar el nivel de seniority que necesito o de expertise que necesito en mi equipo. ¿Sí? Entonces, este es un primer indicador y aquí van a encontrar otros indicadores, ¿no? Experiencia en la marca empleadora, la satisfacción al cliente interno, cómo se ha ido moviendo, ¿no? La satisfacción al candidato, el clima, ¿no? ¿Cuál es el clima que se ha ido encontrando, se ha ido mejorando, disminuyendo? El manejo de LinkedIn como marca empleadora, la cantidad de seguidores, la cantidad o el frente o estrategia de lo que se iba manejando en las comunicaciones. Entonces, lo que quiero inicialmente es que con estos dos indicadores, en los dos grupos, solamente empiecen a sacar hipótesis, inferir información. Yo voy a ir entrando a cada uno de los grupos y vamos a ir disipando dudas o también absolviendo estas hipótesis o qué información necesitaríamos para poder corroborar esas hipótesis. Quiero acá hacer una pregunta antes de irnos a los grupos. En general, ¿cuántas personas se necesitan por proceso? Es decir, ¿cuántos reclutadores por proceso? Esa es una súper buena pregunta. Va a depender del nivel jerárquico, si son posiciones administrativas, si son posiciones masivas, ¿no? Por poner un ejemplo, si es que, ¿y esto por qué? Porque hay también diseño organizacional, que algunas empresas también lo tienen, cuantifican el tiempo y en el caso de selección, ¿cómo lo cuantifican? Puedes tener un Excel, un Word, donde puedas registrar los tiempos. ¿Cuánto te toma el tema de publicaciones? ¿Cuánto te toma el tema de filtros telefónicos? ¿Cuánto te toma cantidad de entrevistas? ¿Cuánto te toma corregir pruebas? ¿Cuánto te toma generar informes? Entonces, va a depender, porque si yo esos conceptos los hago para posiciones más senior, que me toman más tiempo, entonces calcularé una cantidad de horas, ¿no? Si es que son masivos y de pronto son más dinámicas grupales, más lo que tengo que hacer el filtro inicial, ¿no? ¿Cuánto tiempo me toma? Cuando tienes eso, ya puedes sacar promedios por proceso. Si es que estamos hablando del proceso como lo que hemos visto, etapa tradicional, que es publicación, filtro telefónico, filtro curricular, filtro telefónico, 2 o 3 entrevistas, evaluaciones en línea o en plataforma, y después hacer un informe corto. Y si voy a buscar normalmente posiciones administrativas a niveles junior, un reclutador a nivel de analista podría manejarte entre 10 a 15 procesos, ¿no? Es más o menos como el número. Al contrario, si es que tengo posiciones de jefaturas, de gerencias, más ejecutivos, que en realidad me toman un poquito más de tiempo en la parte de elaboración del informe, me toma más tiempo en hunting, ¿no? Quien va a hacer ese proceso va a ser un nivel de coordinador o jefatura. Normalmente el ideal debería ser en promedio 10, máximo 12 procesos, ¿no? Entonces, pero es distinto también si es que yo trabajo en una empresa o si trabajo en una consultora. Si trabajo en una empresa, el área de selección puede que tenga la parte de coordinación de las herramientas de trabajo, los accesos, los documentos, el tema de contratos, dependiendo hasta dónde llegue el proceso de selección, que también demanda un tiempo adicional. Cuando estás en la consultora, de pronto es la entrega de los candidatos y las coordinaciones, pero apenas queda seleccionado, hay cortas
la parte de la gestión del consultor, ¿no? Ahí te contesté, Piero. Ya, bueno. Listo. Entonces, ahora sí, Fernando, si es que me ayudas armando los dos equipos. Sí, ya están armados. Tú me indicas para poder irnos a las salas. Sí, entremos a las salas. Listo. Un ratito. Ya. Pero creo que después de un minuto regresa a todos, ¿o no? Sí, de hecho, ya ahorita Ahí, ya les voto. ya estamos, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya. Listo. Entonces, a ver, para cerrar un poco el tema del día de hoy, lo que hemos visto es este ejemplo. Voy a compartir pantalla porque un segundo. Ambos grupos han estado haciendo sus hipótesis, que han estado bastante buenas. Entonces, yo lo que quiero es reforzar la base de datos que les hablaba al inicio. Si lo ves como un Excel puro y duro, tiene mucho contenido, pero no tanto análisis como tal. Cuando lo sacamos como información en gráficas y podemos como juntar algunas variables, podemos usar esta información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, gran conclusión de esta primera lámina es que el ancho de banda del equipo inicialmente ya no se daba abasto para la cantidad de vacantes que se requerían. Algo que estuvimos conversando con el grupo 2, para compartirlo también con el grupo 1, es que una manera de poder calcular qué es lo que yo voy a necesitar como equipo, como herramientas, como recurso, es las empresas usualmente tienen el periodo en el que arman presupuesto de gastos para el siguiente año. En ese momento es ideal que también se levante la información de cantidad de vacantes nuevas que se van a necesitar si es que la empresa está en crecimiento. Y esto que conlleva tener un número general con el cual yo puedo guiarme de cantidad de vacantes que voy a requerir el próximo año en búsqueda. Adicional, yo no solamente busco posiciones nuevas, sino que busco posiciones por reemplazo. Esas posiciones por reemplazo se pueden sacar del número de rotación, ¿no? Para tener como un estimado. Si mi rotación es el 5%, el 10% del total de colaboradores, voy a sacar un número más el número que tengo de vacantes nuevas. Con ese número total, lo que hay que hacer es, esas vacantes son posiciones senior, posiciones junior, masivas, ¿no? ¿Cuánto tiempo me toma hacer un proceso en cada uno de esos niveles? En base a eso, puedo dimensionar qué cantidad de personal necesito en mi área de selección. En este caso, esa cantidad de personas lo que me da es un ancho de banda de procesos, ¿no? El mínimo, el máximo, y cuánto es lo que yo por volumetría, si es que reviso esto semana a semana, cómo me manejo, ¿no? En qué momento tengo picos en el año, si es que vienen campañas, si es que vienen proyectos, si es que hay una tendencia por lo cíclico que puede ser el negocio en el que esté, pero ya me da data para poder identificar. En este caso, otro dato interesante era el tiempo promedio de cierre de los procesos no se incrementó a pesar de que casi se duplica la cantidad de vacantes que se buscaron del 2018 al 2019, que era lo que yo les di como dato, que en ese primer semestre no se tenía el ancho de banda interno como equipo para poder manejar la cantidad de procesos que se tenían, entonces se gastó mucho más en la parte de tercerización. Algo que estuvimos conversando con los equipos es, estos datos a qué nos ayudan de alguna manera a poder sustentar, ¿no? Si necesitamos un equipo más grande, si necesitamos un equipo más senior, y también nos ayuda a generar propuestas, ¿no? Si yo te estoy pidiendo a ti compañía que necesito 2 personas o 2 recursos adicionales, mi contraparte es que voy a disminuir los gastos de tercerización en tanto por ciento, ¿no? Entonces, de esa manera, hablamos de una forma más estratégica, más financiera, enfocada en la parte de números y en el análisis de la data que manejamos. Entonces, eso es clave. Piero. Una pregunta, Sandra. ¿Habrá alguna página que recomiendes o revista que hable un poco del mercado laboral, de búsqueda de empleo, toda esta parte?
A ver, y algo más específico, porque te refieres a un tema de empleabilidad. Claro, para poder, por ejemplo, proyectar la cantidad de personas que podrían estar buscando empleo para un puesto de, no sé, de ingeniería tal, de analista de procesos, de no sé tal. Entonces, o sea, para poder comparar la cantidad de postulantes que recibes versus el potencial que podrías recibir, ¿no? Déjame averiguar. O sea, no he escuchado algún lugar donde te digan para tal vacante, como te refieres a los ratios, más o menos cuánto es lo que tienes que buscar para poder encontrar el perfil ideal. Claro, o sea, un poco, no tengo la palabra técnica, pero o sea, hablamos de un indicador que diga la cantidad de personas en la región, en Perú, que están buscando o que normalmente suelen estar buscando empleos para posiciones de mandos medios en tal rubro, ¿no? Imagino que estadísticas, ¿no? Que alguna entidad, algún estudio, y Claro. bueno, y pueda publicar estadísticas que nos pueda dar alguna información que podamos también evaluar, ¿no? Con Creo que nuestra... como selección no he visto, donde he visto más data de eso es en la parte de compensaciones, ¿no? O sea, como que dónde es más fácil encontrar ciertos perfiles de alguna manera y como eso, o sea, por decir algo ya, recuerdo en algún momento que busqué una posición de centro de servicios compartidos. A nivel Perú no hay muchas organizaciones que tienen ese rol, pero, por ejemplo, en Costa Rica, Colombia, había muchas organizaciones que tenían un centro de servicios compartidos y había muchos profesionales con esa expertise. Déjenme ver si es que logro como buscar algo relacionado, o sea, como que de dónde hay ciertos tipos de profesionales como tal distribuidos, donde déjenme ver a ver qué encuentro relacionado a eso como estadística. Gracias. Entonces, vamos a seguir con la parte de indicadores para seguir practicando y analizando en la siguiente clase. Sí me gustaría que la próxima clase puedan traer de sus trabajos finales algunos indicadores que ya han ido recogiendo de las empresas que están trabajando. No tiene que ser ya el trabajo armadito y analizado, no. Información, data para poder hacer desde la parte práctica, es revisión de información, ir analizando un poco más lo que vamos encontrando. Si hay dudas o preguntas de los trabajos, también las podemos hacer el jueves. Y yo voy a profundizar en algunos puntos en la parte de evaluaciones, como para poder revisar dentro del feedback que me compartieron, para poder mirar un par de casos de evaluaciones de algunos candidatos, para poder revisarlo y en qué momento se tiene que hacer y cómo aplicar ciertas evaluaciones. Y lo otro es en la parte de la dinámica grupal, también poder usar alguno de los casos que manejamos para que poder realizarlos nosotros y ver cómo lo evaluamos también. Eso, y Fernando me dijo algo del lenguaje no verbal. Voy a ver cómo armo bien para poder abarcar varios puntos y que no se nos vaya el tiempo, pero sí me interesa muchísimo la parte de seguir practicando la parte de indicadores y ver el análisis de los datos o indicadores del trabajo que ustedes tienen para que puedan ir sumando alguna información con el feedback que podamos revisar que traigan de los datos de la siguiente clase. ¿Sí? Una pregunta, Sandra. Dime, Pedro. ¿Habrá en el aula alguna plantilla de indicadores? ¿O sobre todo es el formato de base de datos que tenemos? Está el formato de base de datos. Les puedo compartir este caso que hemos revisado, que vimos hoy, de supply. Eso de ahí también les Genial, puede ¿eh? servir como info también. Bueno, entonces, nada, solamente traigan en la clase que viene los indicadores de sus casos finales para poder ayudarlos entre todos a analizar un poquito más. Bueno, cerramos aquí el día de hoy. Buenas noches y muchas gracias con todos.